En la historia, queridos amigos, no se dan las coincidencias. La historia tiene una lógica perfecta. Los hechos se encadenan de manera que revelen las grandes corrientes históricas de un tiempo para poder verlas mejor. Miremos solamente los acontecimientos de las últimas horas para darnos cuenta de cómo aquí no hay una coincidencia, sino una concertación de circunstancias fácticas para producir un resultado. Nos llevan hacia el castrochavismo, nos lleva el presidente Santos con su gobierno, con su aparato funesto de propaganda, y aquí tenemos los ejemplos que aparecen a discreción y que queremos resumir de la siguiente manera. Rusia se quita la careta y a través de un almirante imprudente ha dicho que está respaldando a Nicaragua y que en caso de una confrontación Rusia intervendría militarmente en contra de Colombia. De manera que ya el término de intervención militar está claro, está patente. El presidente Álvaro Uribe no andaba muy descaminado cuando hablaba de Nicaragua y de la necesidad del fallo que favoreció a Nicaragua en contra de San Andrés y de la necesidad de defender a toda costa nuestro territorio y nuestra plataforma marítima y nuestra independencia. Aquí lo que había era un complot internacional que ha quedado a la vista. Al mismo tiempo que ello ocurre, en Brasilia, el gobierno colombiano traiciona los intereses del país y se entrega en manos de la propaganda internacional comunista. Eso no es una coincidencia. Hay que derrotar moralmente el ejército de Colombia, ya que militarmente no ha sido posible. Hay que doblegarlo. El ejército de Colombia es un peligro para los planes de Santos con la guerrilla de las FARC, con Nicaragua, con Venezuela y con Cuba, para entregarnos al marxismo comunista. Eso no es una coincidencia. Al mismo tiempo, Premio Nacional de Paz para los invasores de la finca Las Pavas. Ya a través de la Hora de la Verdad hemos visto desde hace tiempos cómo se trataba de un bloque de terreno grande que tenía unos títulos de propiedad perfectamente legítimos y esas tierras fueron invadidas por orden del padre de Rú, el provincial de la Compañía de Jesús, que es un marxista clarísimo, de clarísima ascendencia marxista, y que convirtió en agricultores a unos moradores de poblaciones vecinas para producir una invasión, que ahora se está festejando con el Premio Nacional de Paz. Hay que ponerle lauros a los invasores de tierras. Eso es lo que nos espera, las invasiones de las tierras, lo que tiene, por supuesto, resultados muy claros, que es el hambre, que es la pauperización, que es una condición para instaurar un régimen comunista en cualquier parte. Lo que está sucediendo en Venezuela. En Venezuela hicieron lo de las fincas Las Pavas n número de veces, aquí es solo el antecedente, allá lo repitieron y lo repitieron, invadieron millones de hectáreas de producción agrícola y el resultado es el hambre. Y hay que crear hambre para poder edificar un régimen comunista. Eso también está perfectamente claro. Y estos acontecimientos aparentemente separados y aislados y distintos, el almirante ruso que ya amenaza con las armas a Colombia, la hacienda Las Pavas invadida y premiada por las invasiones que dirige el padre de Rú, Colombia traicionada ante las cortes internacionales para destruir la moral del ejército y para convencer al mundo de cómo lo que pasó el 6 y el 7 de noviembre de 1985 en el Palacio de Justicia fue un exceso de violencia militar en contra de unos defensores de la legitimidad internacional, de la legitimidad del marxismo, y entonces ahora todo esto corona con la noticia del momento. Las FARC resueltas a asesinar al presidente Álvaro Uribe Vélez. Es que sobra el presidente Uribe. Y a los que sobran hay que retirarlos del mapa. Estábamos recordando con motivo de los 100 años del nacimiento de uno de los más grandes escritores franceses y de los más grandes novelistas y ensayistas de la humanidad, Albert Camus. Estábamos recordando El hombre rebelde. Y en El hombre rebelde encontramos unas visiones clarísimas
de cómo el nazismo y el comunismo y el fascismo, que son la misma cosa y que tienen los mismos padres, se orientan siempre hacia la destrucción de los enemigos. Y esa destrucción de los enemigos se hace a partir de convenios que se pueden celebrar sin ningún reato de conciencia. En El hombre rebelde transcribe Albert Camus estas palabras de Hitler. Comillas, estoy dispuesto a firmar todo, a suscribir todo. En lo que me concierne, soy capaz, con completa buena fe, de firmar tratados hoy y de romperlos fríamente mañana, si el porvenir del pueblo alemán está en juego. Entonces, no hay que dudar. Esta es la técnica. Las FARC están dispuestas a firmar todo y el presidente Santos está dispuesto a firmar todo, desde luego para violarlo mañana, como ya lo están violando por anticipado. La tentativa de asesinato contra el presidente Álvaro Uribe Vélez es una tentativa clarísima, porque el presidente Uribe, a la voz de Santos y a la voz de Timochenko, es un hereje. Y repitamos otra vez a Albert Camus, los enemigos son herejes, deben ser convertidos mediante la predicación o la propaganda. En caso contrario, exterminarlos por la Inquisición o la Gestapo. El presidente Uribe debe ser exterminado, porque el presidente Uribe es un hereje de la nueva fe, que es la fe de la paz mentirosa que se trama en La Habana. Aquí está completo el complot conformado por estos hechos aparentes disímiles distantes que no tienen conexión los unos contra los otros. Queridos amigos, lo que hay es un complot del presidente Santos y de la extrema izquierda colombiana para conducirnos hacia el castrochavismo, que no quepa ninguna duda. Y eso con la ayuda de Rusia y con la ayuda de la China. Nos quieren esclavizar, nos quieren convertir en agentes soviéticos a estas horas de la vida. Lo que está en juego es el porvenir de la patria, y para eso hay que asesinar al presidente Álvaro Uribe Vélez, como me quisieron asesinar a mí hace poco más de un año. Los que decimos la verdad tenemos que ser erradicados del planeta, porque somos herejes de esta nueva fe. Tenemos que reunir todos estos hechos aparentemente aislados y llegar a una sola convicción. Colombia está amenazada de ser una nueva esclava, miserable, doblegada ante las grandes potencias del mal de la extrema izquierda y convertida en una nueva Cuba, en una nueva Venezuela. Hay que salvar la República, hay que defender la vida de Álvaro Uribe Vélez y sobre todo hay que propagar sus ideas. Aquí lo que está en juego es el porvenir de la patria. Patria en peligro, como lo dice el almirante ruso. Patria en peligro, como lo demuestra nuestra claudicación en Brasilia. Patria en peligro, como lo demuestra el premio de la paz otorgado a unos invasores de tierras. Patria en peligro, como lo demuestra la tentativa de las FARC para asesinar a Álvaro Uribe Vélez. No pueden estar más claros estos hechos, dispares y distantes, que se integran en una sola realidad. La patria está en peligro y hay que defenderla. Acaban de escuchar la editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 24 minutos.